hablemos de la Odisea de Nolan. En este vídeo lo que pretendo, tanto si has visto la peli como si no, aquí no hay spoilers, tranqui, lo que pretendo es contarte el contexto, de dónde viene la Odisea, viene de la guerra de Troya, por qué se dio la guerra de Troya, algunas costumbres sociales que igual pueden parecer raras en la peli si no las conoces. Bueno, y al final también te voy a dar mi opinión de la peli y también del libro, que también me lo he leído, ¿vale? Así que nada, vamos a ello. Bueno, voy a intentar seguir con esta voz de constipado que tengo. Básicamente, muchos ya sabréis que la Odisea se enmarca justo después de la guerra de Troya. La Odisea son 10 años, que es la vuelta de los griegos que han ido a Troya a la guerra, de vuelta a sus hogares. Algunos lo consiguen antes y otros, como Odiseo, se les hace muy bola y tardan 10 años en volver. Y la guerra de Troya, que son también 10 años, luego veremos los motivos de esta guerra, pero básicamente lo que sucede es que una coalición de ciudades griegas, porque no había un país llamado Grecia como tal, era una coalición de ciudades que eran independientes y tenían en común una cultura, una religión, un idioma. Hay que hacer hincapié que en un mundo que no era que no estaba globalizado como el nuestro, decir que compartían una religión, a lo mejor lo pensamos ahora como que estaba como todo mucho más homogeneizado de lo que estaba. No compartían los nombres de los dioses, pero había muchas diferencias locales y eso a todos los niveles. Pero bueno, tenían muchas cosas en común y otra cosa que les unía era lo que llaman la xenia o la ley de Zeus, llaman en la película, que es básicamente una ley no escrita pragmática de que pues, si un mercader o un aristócrata o cualquiera viaja a otra de las ciudades de esta coalición, pues es recibido y digamos que le ofrecen pues, comida, alojamiento y lo que necesite, ¿no? Esto es una ley pragmática porque viajar en ese momento era peligroso, entonces una forma de, pues, de tener como en este territorio pues unas circunstancias propicias para el comercio, etc. Entonces, básicamente, en la guerra de Troya, estos griegos asociados van a Troya a enfrentarse y están como 10 años casi sin poder entrar en las murallas de Troya, y al final de la guerra, que por eso se acaba la guerra, a nuestro protagonista, Odiseo, se le ocurre una idea y dice: ¿por qué no engañamos a los troyanos? ¿Por qué no fabricamos un caballo de madera? Este caballo, la particularidad que tiene es que va a tener una compuerta y nosotros vamos a estar dentro, y los troyanos lo van a ver como que es una ofrenda a los dioses, van a considerar que quizás es un sacrilegio no cogerlo, entonces lo van a coger y se lo van a llevar dentro de la ciudad. Y una vez estemos dentro, lo que vamos a hacer es que cuando sea de noche, cuando nadie se dé cuenta, vamos a ir corriendo a las puertas de la ciudad, vamos a abrirlas y va a entrar todo nuestro ejército y por fin vamos a acabar con esta guerra. Efectivamente, según el mito, pasó esto y Troya cayó enseguida, también porque esto se hizo en combinación con fingir que pues, Grecia estaba bastante diezmada, estaban muy cansados y como que habían fingido la flota que se volvían de vuelta. Entonces esa noche encima Troya estaba de celebración. Os los pillaron desprevenidos y la guerra acabó rápido, tomaron la ciudad rápidamente. Una cosa muy curiosa respecto al caballo de Troya, que al final es como la pieza determinante de esta guerra, es que en la versión clásica normalmente es un caballo mucho más grande que lleva ruedas y pues, lo arrastran hasta la ciudad. Pero en la versión de Nolan, el caballo es como es un elemento que es más difícil para los troyanos pensar que eso es una trampa, porque es un caballo que está medio hundido en la arena de la playa, entrando el agua, por supuesto, dentro del caballo, y que era muy difícil pensar que había ahí gente. De hecho, se ahogan algunos soldados dentro porque la marea sube y empieza a entrar agua. Entonces, lo curioso es que a Nolan se le ocurre esta idea hace
desde 2003 o 2002 se le debería ocurrir porque él era uno de los directores que estaban propuestos para Troya, precisamente para la película, que se estrenó en 2004. Entonces, básicamente tuvo que pensar un poco cómo la iba a hacer y ya se le ocurrió como esta idea y la ha tenido en la cabeza todos estos años. Y precisamente ha dicho que ha sido como muy satisfactorio para él eso, que lo tenía ahí como lo quiero hacer, me molaba mucho esa imagen para poder verla realizada, ¿no? I mean, quite specifically, about 20 years ago, I was briefly attached to direct Troy for Warner Brothers, and that didn't work out, but I was forced to think, okay, how would I approach the Trojan horse? What would that be? And I came up with this image and this idea that I've had in my head for over 20 years that I wanted to do, with the horse half buried in the sand, about to be destroyed or carried away by the waves, so that it's the most unlikely thing, most unlikely that the horse is intended to go into the city. That was my solution to the kind of narrative question of like, how do you sell that to an audience who knows that it's stuffed with Greeks? Yeah. Bueno, hay varios debates en torno a la Odisea, Homero, básicamente por la poca información que tenemos para poder contrastar ciertas cosas que aparecen ahí. Pero bueno, básicamente uno de ellos fue, en su momento, existió realmente Troya y realmente esto se pensó durante poco tiempo, pero lo que sí que había mucha duda es, vale, pero Troya, ¿dónde estaba? Vale, nos creemos que existió, tenemos ciertos indicios para pensar que así fue, pero ¿dónde estaba Troya? Y realmente no fue hasta hace nada, 1871, que se hicieron unas excavaciones y se descubrió dónde estaba Troya. Está en la actual Turquía. Y básicamente Troya realmente, como pasa en todos los asentamientos que han sido importantes o que han vivido varias generaciones, no es una Troya, sino que son 9 Troyas. Hay, digamos, 9 estratos de, pues digamos, 9 veces que la ciudad ha estado ahí. Es decir, pues imagínate, la ciudad está, pasan los años, se destruye, pasa cualquier cosa y después gente que vive ahí la vuelve a construir. Entonces es como, hay como 9 estratos y la Troya que a nosotros nos importa para esto, que es la Troya de la Odisea, es la Troya número 7. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Lo sabemos básicamente porque es la que encaja arqueológicamente con lo que se cuenta que pasó. Encaja porque se sabe que hubo un incendio, hay municiones, hay puntas de flecha de cobre, hay muertos no enterrados, lo cual es un indicio bastante claro de que todas las culturas han enterrado a sus muertos y también la griega, ¿no? Y si no están enterrados es porque quizás no había nadie que voy a enterrarlos. Y básicamente, bueno, tenemos varios indicios que muestran que ese es el caballo ganador, nunca mejor dicho. Pero bueno, todavía esto se está investigando y muchas otras cosas de las que vamos a hablar. O sea, certezas absolutas hay pocas. Vale, otra de los temas que está en debate es ¿por qué se dio la guerra de Troya? Pues yo voy a contaros los 2 motivos más relevantes. Es posible que la realidad fuese una combinación de estos o incluso otros más que no sabemos, pero básicamente también hay que hacer una puntualización de que hablamos de guerra de Troya, pero es probable que no fuese como un acontecimiento único, una guerra como tal, como nos han contado, sino que fuese pues, una serie de conflictos. Pero bueno, vamos a hablar como si fuese como un acontecimiento único y en este acontecimiento hay 2 variantes que desencadenan la guerra. Una es que lo que se dice que la mujer más bella del mundo, que es Helena de Esparta, básicamente tenía muchos pretendientes porque era la mujer más bella del mundo y entonces justamente nuestro protagonista Odiseo propone un sistema para que no haya problemas y es, mira, antes de que se elija un pretendiente vamos a hacer un juramento entre todos y si quien sea que sea luego el pretendiente, esa unión va a ser protegida por todos los demás. De esa manera es una forma inteligente de decir, pues mira, quien sea que sea, luego no vamos a estar matándonos entre nosotros porque no aceptamos eso. Entonces, bueno, es una solución inteligente y lo que sucede es que, pues al final,
Helena se elige a Menelao, que es también otro rey, y es el hermano de Agamenón, que es el rey más importante de Grecia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que luego hay una historia de dioses detrás, pero bueno, simplificando mucho, París, que es un troyano, secuestra a Helena, en otras variantes la seduce. Bueno, el caso es que se la lleva a Troya. Entonces, claro, esto al final es una afrenta increíble en esa época, pero además todos los pretendientes habían hecho un pacto por el que tenían que proteger esa unión. Entonces todos se ven obligados a ir a guerra con Troya por Helena. Para recuperar a Helena o para traerla de vuelta, no sabemos si ella quería estar allí o no. Entonces, eso es una de las variantes. Y otra de las variantes es que, básicamente, Agamenón, que como os he dicho, es el rey de Micenas, es el rey más importante de Grecia, realmente esto era una excusa y lo que quería era ampliar sus rutas comerciales y también tener, digamos, posesión o dominio sobre Troya. Entonces esto simplemente era una excusa. Y esta es una teoría que se mete en la película de Nolan. Y digamos que Odiseo lo menciona de alguna forma. Vale, y luego otra cosa importante es cómo era el mundo de la época de Troya. Claro, nosotros en la Odisea y en general en las obras homéricas lo que entendemos es que todos los hechos que está contando Homero sucedieron 500 años antes de que él lo esté escribiendo. Entonces, claro, todos esos hechos están de alguna forma deformados, mitificados, los héroes, o sea, a lo mejor personas, digamos, con ciertas habilidades se han exagerado, bueno, pues todos personajes como Odiseo pues están completamente mitificados. Entonces, claro, por una parte tenemos esto y por otra parte tenemos que realmente Homero no puede evitar que en su obra meta cómo ve el mundo, meta características de su mundo actual. Por eso vemos que hay un herrero que trabaja con hierro cuando en la época de la guerra de Troya, en la época de esos hechos, realmente no se trabajaba con hierro, se trabajaba con bronce. Y de hecho, esto de bronce es una cosa muy importante en lo que viene después de la guerra de Troya, porque efectivamente, si no habéis visto la película ya lo veréis que lo mencionan, pero después de la guerra de Troya vienen, digamos, los años, la Grecia oscura que le llaman, que es el final de la Edad de Bronce. ¿Y por qué se dio este final de la Edad de Bronce? Pues no fue por una cosa en concreta, fue por varias, pero entre otras cosas fue por el bronce, porque el estaño, que es una parte del bronce, el bronce está formado por cobre y por estaño. El estaño venía de Afganistán, era como una ruta muy larga, tuvieron problemas con esa ruta de abastecimiento, no tenían estaño, y el problema está en que se llama Edad de Bronce porque usaban el bronce para todo, para las herramientas, para las armas. Entonces esto fue como una cosa muy importante que trajo muchos problemas. Luego también de los aspectos más relevantes fue un cambio climático y sequía, y eso provocó problemas en la producción agrícola y por tanto hambrunas. Luego también se cree que hubo varios terremotos seguidos y en definitiva hubo ahí un conjunto de cosas que hicieron que incluso hubiese migraciones. En la peli le llaman los pueblos del mar, y esas migraciones pues fuesen descontroladas, incluso pues, en base a pues, ocupaciones. Por eso dicen que rompen la ley de Zeus, porque ya no es como voy a tu hogar y tú me das permiso, sino que eran saqueos y digamos que todos estos acontecimientos, digamos, no simultáneos, pero ya me entendéis, como coexistentes, dieron lugar a un periodo de inestabilidad, de oscuridad. De hecho, en los palacios de estas ciudades griegas
existía la escritura, una escritura muy pragmática de contar ovejas y de llevar cuentas y tal, no había literatura. Pero esto se perdió, los palacios se saquearon todos y básicamente por eso se le llama la edad oscura, la Grecia oscura, no es que no, y tenemos muy poca información de esa época. Entonces, bueno, esto es un poco el final, lo que viene después de la Odisea, y se plantea de una forma en la película oscura porque así lo entendemos, que fue un periodo difícil de la historia. Otra cuestión importante es por qué es tan importante la Odisea, en general las obras de Homero, que no paran de hacerse con los siglos, películas y obras, y rememorarse. Pues básicamente uno de los aspectos más importantes es que es la primera gran obra que tenemos occidental y es en la que se basan muchas otras, o sea, tiene como muchos recursos y contiene como muchas, digamos, aspectos muy humanos sobre los que hemos hablado después y retomado muchas veces, como puede ser, digamos, la vuelta a casa, el aceptar lo que ya no es cuando vuelves. También habla de venganza, también habla de amor, del amor tanto de todos los tipos, amor también a tu hogar. Digamos que toca como muchos elementos humanos y luego tiene como muchas innovaciones, como decía, a nivel de recursos literarios. Por ejemplo, la película y también el libro empieza en mitad, o sea, empieza como en un punto en el que luego tiene que usar flashbacks para poder contarte lo previo de la historia. También tiene tiene personajes que tienen arcos de evolución y profundidad que no era como lo típico de esa época. A lo mejor hay alguna obra en la que hay un personaje que sí que es más complejo y los demás juegan como roles típicos. Y aquí como que los personajes en general pues tienen como su evolución y su arco y su complejidad. En general tiene como varias innovaciones así. Claro, ¿quién es Homero? ¿Quién es el genio que hizo esto? Pues realmente esto es un debate y esto sí que está abierto. De hecho, se ha debatido tanto que tiene nombre, esto se llama la cuestión homérica y se debate si Homero fue, digamos, solo una persona o fueron varias. Se debate si simplemente fue como una evolución de cantos orales que como el comediante que hace stand-up va probando chistes hasta que va viendo los que funcionan y se va quedando, como una evolución darwinista de estos relatos que han sobrevivido lo mejor. Y bueno, una de las teorías que son como más, la teoría más aceptada, digamos, y a mí me parece que tiene sentido, es que, digamos, había una fuerte tradición oral, porque la Odisea y la Ilíada se contaban, a veces se cantaba, a veces se narraba, pero era oral, era en poesía, y como que de esa riqueza que ya había de siglos, como que alguna persona, un genio, yo creo que sería puso en orden todo esto y dio lugar a pues eso, la Ilíada, la Odisea y otros relatos, otras obras homéricas, que también hay otras. Bueno, y vamos con mi opinión sobre la peli. A ver, a mí la peli me ha gustado mucho. A mí Matt Damon me ha convencido, tenía dudas sobre él, la verdad. O sea, a mí me gusta mucho Matt Damon, pero sobre este rol, y la verdad es que me ha encajado, me lo he creído. Y luego es que a mí la verdad es que yo soy Team Nolan, o sea, a mí Nolan me mola mucho la profundidad, la inteligencia, la épica que le da a las pelis que hace. Y creo que no era nada fácil, o sea, yo me he leído el libro y habían pasajes que eran difíciles de adaptar. Eran cosas que escritas pueden sonar bien, pero como que luego en el cine no tendría sentido, quedaría mal. Entonces creo que ha tenido un buen ojo para adaptar todo, o sea que la verdad es que me ha gustado. Por poner alguna crítica, simplemente en la parte inicial me costó un poco más conectar, no me fue tan estimulante,
pero también me pasa con el libro, no sé, la parte de Telémaco, del hijo de Odiseo, me resulta un poco más, también te cuentan su historia y me resulta un poco más pesada, pero en general me ha gustado mucho. Y bueno, y luego como que Odiseo, la verdad es que lo he redescubierto, pues había escuchado de él y tal, pero no me había leído la Odisea y no sabía mucho de este héroe griego, y la verdad es que se ha convertido en mi héroe griego favorito. Me gusta el rollito de que sea astuto, se las ingenie, y me parece muy interesante. Me parece que es una mezcla entre un personaje que es curioso, habilidoso, digamos que es atrevido, es valiente, no sé, me parece un personaje interesante y que tiene bastante profundidad en la película, y me ha gustado. Y bueno, para los que queráis ampliar un poco más, yo empecé a leerme una versión en verso, en poesía, y la verdad es que se me hizo denso. A mí yo no estoy acostumbrado a leer poesía, a mí me gusta mucho más la prosa, y se me hizo denso, y el lenguaje es aposta, está hecho como arcaico y cuesta de seguir. Pero yo, o sea, a mí no me merece la pena, o sea, no me merece la pena como que me cueste tanto para intentar meterme en un rollo como más arcaico, oculto. Entonces yo me pasé a una versión en prosa y es lo que recomiendo. O sea, recomiendo ir a la versión prosa y ya está. O sea, hay versiones como bastante fieles que están en prosa y te va a costar mucho menos. Así que eso es todo. Déjame en comentarios qué te ha parecido la peli o qué te ha parecido el libro si lo has leído. Y básicamente esto no ha sido ningún tipo de disertación, ha sido como todo, como mucho de... He investigado mucho, pero luego te lo he contado así fácil. Y entonces, bueno, realmente no busco dar exactitud en nada. Espero que te haya gustado y nada, nos vemos en el próximo. Chao, chao.